Una nueva victoria de la contralora Dorothy Pérez, que nuevamente, como ya lo lleva haciendo hace algunos meses, está incomodando a los grupos de poder y especialmente al interior del Estado al revelar una serie de nuevos abusos que hacen los funcionarios públicos. En este caso, revelando más de 13.000 casos de funcionarios públicos que tomaban pausas, licencias y otros permisos administrativos para otras materias, no solo para hacer licencias por temas médicos, sino por otras áreas, y que se estaban yendo al estadio, que se iban al casino a apostar, y que gracias a ciertos cruces de datos, que uno se hace la pregunta por qué no lo hicieron antes, si no fue muy complejo para ellos hacerlo ahora, se descubrió que estaban usando todo ese tiempo libre, financiado por supuesto con que le seguían pagando el sueldo, que viene de fondos públicos, son funcionarios estatales, o sea, viene de impuestos, todo eso, y se van a hacer esas gestiones, principalmente ir al casino. Nosotros tenemos por obligación llevar el registro de aquellos que ingresan. No se entrega habitualmente a nadie. Y así el que hace un mes era conocido como el nuevo truco de Dorothy Pérez volvió a sorprender. Y fue un jackpot para la Contralora porque 13.286 funcionarios públicos visitaron un casino mientras estaban con licencia médica. Es un hecho, la verdad es que impresentable. A mí, por supuesto, que me parece indignante. Porque claro, fue impresentable que 25.000 empleados públicos viajaran al extranjero, indignante que más de 13.000 visitaran casinos de juego, y elija usted el adjetivo para los 1.486 que estando con licencia hicieron las dos. Pésimo, porque yo fui funcionaria pública casi 40 años. Totalmente deshonesto. El mal hay que cortarlo de raíz. Yo soy cruel, yo los despido inmediatamente. Una falta de respeto encima a la misma gente trabajadora. Una falla moral bien grande. Y puede adivinar las regiones que fueron las más visitadas: Biobío, Valparaíso y O'Higgins, las dos últimas con los casinos más cercanos a la región metropolitana. No es algo que se deba generalizar a todos los trabajadores del sector público, sino que estas personas tienen que ser identificadas. Y el listado lo encabezan los trabajadores municipales, seguidos por quienes se desempeñan en hospitales y servicios de salud, también las corporaciones comunales y Junji e Integra. Estas dos últimas, otra vez, poseen el mayor número de licencias. Aquí hay recursos públicos, hay fe pública que se ve vulnerada, que se ve dañada y por lo tanto que se inicien los sumarios respectivos, que se establezcan las responsabilidades. Y ya han pasado casi 80 días desde que estalló el escándalo de las licencias y la Corporación Municipal de Salud de San Bernardo es la primera en remitir a Contraloría los sumarios administrativos que proponen 11 destituciones de funcionarios públicos. Después de un largo proceso de investigación y de aplicación del justo y del debido proceso, hoy están apareciendo los primeros resultados. Menos de 3 meses para un sumario rápido, lento o normal. Lo mínimo que se puede demorar, conforme a los tiempos que el estatuto administrativo les da, son 58 días. Es un sumario corto. ¿Y cuál sería el promedio? Como 5 meses y medio, 118 días, uno va contando cada uno de los plazos. Y en el peor de los casos, uno puede constatar que hay sumarios administrativos que se han demorado hasta 4 años. Entonces, ¿cuánto habrá que esperar para conocer todo el resto de los sumarios en las otras reparticiones del Estado? Nosotros estamos terminando de consolidar los datos que hemos recibido de los servicios públicos. Vamos a entregar un informe el día viernes. Menos de 48 horas para conocer el estado de las investigaciones que al menos ya han causado un impacto en el número de licencias que se emiten en el aparato público. Una caída de un 11% y la cifra más baja desde 2022, sin contar los meses de febrero. Eso revela que hay abusos dentro del sistema y el hecho de que haya habido un ajuste a la baja luego de la legislación sobre grandes emisores y de la primera investigación de la Contraloría constata precisamente eso. ¿Cuál será la carta que jugará ahora Dorothy Pérez? Ya sabemos que requirió los datos sobre los parques nacionales y las infracciones de tránsito, aunque ya nos sorprendería que tuviera otro as bajo la manga. Nuevamente una excelente investigación que es gracias a las gestiones de Contraloría, que además ahora se están anunciando por parte de Dorothy Pérez y Contraloría que no solo están investigando esto y lo revelaron, sino que están buscando que ahora se hagan sanciones
Es impresionante el cambio que se ha hecho con la cantidad de descubrimientos en abusos sistemáticos que se hacen con nuestros impuestos al interior del organismo estatal y que pasaron por décadas tapados, porque esto no es algo nuevo. Es una situación sumamente abusiva y que uno llega a preguntarse qué pasó con los contralores anteriores, que ahora Dorothy Pérez se puso las pilas y antes no hacían nada. No olvidemos que en medio de todo esto está habiendo cada vez más molestia en los funcionarios públicos y en los sindicatos de funcionarios estatales, que ya están empezando a amenazar, y esto lo reveló Mochati hace un par de semanas, con hacer un paro nacional y hacer un sabotaje en distintas áreas de nuestra sociedad para eventualmente sacarla, porque les incomoda mucho, como ella está mostrando, la corrupción, los abusos de poder y realmente los sobresueltos y todas estas situaciones abusivas a nivel estructural que hacen ellos desde toda la vida y que se han acostumbrado a hacerlo a costa nuestra, con costos millonarios a nivel fiscal que salen del bolsillo de todos los trabajadores todos los meses. Entonces, una excelente jugada de Dorothy Pérez, que nuevamente está haciendo lo correcto y es una de las pocas que se ha movido para justamente buscar cierta justicia en el funcionar del Estado. Es una maravilla. O sea, nada más que decir buenas palabras de Dorothy Pérez con las gestiones que está haciendo. Súper bueno. Y no se queda solo ahí, porque además, recientemente dio otras revelaciones que complican al gobierno actual. Por ejemplo, reveló que en el segundo y tercer año de gobierno de Boric y escuchen esto, cuadruplicaron el número de licencias con respecto al número de funcionarios públicos que hay a nivel país. ¿Qué significa esto? Que en ese periodo se presentaron más de 5.235.000 aproximadamente licencias. Muchas licencias en funcionarios estatales nada más, funcionarios públicos. Todo eso entre el 2023 y 2024. De ese grupo salieron los 25.000 funcionarios que viajaron al extranjero y los más de 13.000 que fueron a casinos. Pero también se descubrió otra cosa. ¿Cuánto es el número de funcionarios públicos reales que hay ahora? Porque no olvidemos que en ese tiempo pasaba que se le consultó, por ejemplo, a Mario Marcel cuántos funcionarios estatales había funcionando en el Estado y no tenían la menor idea. Y un número que se mencionaba mucho es que había cerca de 1 millón de funcionarios estatales, pero en realidad nos quedamos cortos. Ahora lo que sabemos es que a septiembre del año pasado, o sea, hace 11 meses, ya estamos casi cerca de que se cumpliera un año, había aproximadamente unos 1.229.220 empleados públicos en Chile. Eso es hace cerca de un año, hace 11 meses. Entonces ya no estamos cerca del número de 1 millón de funcionarios estatales. Hace una década había 500.000 y no ha mejorado nada. Nada cuando los duplicaron. Y ahora estamos más que duplicados. Porque hace cerca de un año, hace 11 meses, había ya casi 1.230.000. Casi. Y eso hace casi un año, hace 11 meses. Entonces, ahora no me sorprendería que estemos cerca del 1,5 millones. Miren el ritmo que avanzamos. En Chile se supone que hay cerca de 19 millones de personas que habitan en nuestro país y ahora ya nos estamos acercando cada vez más al 1,5 millones de funcionarios estatales. ¿Se dan cuenta cómo hacen crecer el aparato estatal? Por eso cada vez gastan más. Está repleto de funcionarios estatales. Y yo les aseguro que no estamos mejor que hace una década, cuando aumentaron sustancialmente el número de funcionarios. Hace una década había 500.000 en Chile, que ya era mucho. Ahora cada vez nos acercamos más al 1,5 millones. Casi que triplicado el número. Y en este gobierno es donde más se ha aumentado, donde trataron de tapar las cifras catastróficas en la situación laboral y el desempleo con la creación masiva de funcionarios estatales en cargo. Funcionarios que además no tienen razón de ser, que están justamente parasitando con nuestros impuestos y que solo hicieron eso para tapar el desempleo y generar clientelismo político. Porque mientras más personas dependan directamente del Estado, ya sea con subsidios o con trabajos estatales que no tienen razón de ser a costa de nuestros impuestos, más personas van a querer que el Estado crezca. Más personas van a querer depender de los políticos que les van a mantener esos puestos estatales parasitarios. Y esta situación lo que está generando es algo que no es único en el mundo. Esto lo hemos visto antes. Al otro lado de la cordillera en Argentina pasó esto mismo. Esto mismo pasó antes de la llegada de Milei por décadas con el peronismo. Allá se empezó a generar una decadencia enorme por cada vez más personas trabajando del Estado, cada vez más personas parasitando justamente del Estado, cada vez más personas dependiendo de subsidios y garantías estatales que se pagaban con más impuestos y más deuda internacional. Y cuando allá no pudieron sostener eso, lo que hicieron fue ponerse a imprimir plata. Entonces, estamos tomando los pasos de eso, lento pero seguro. Estamos como en la situación que Argentina estaba a comienzos de los 2000, cuando recién llegaron los Kirchner y de a poco empezaron a hacer eso. Y allá acuérdense que le dieron un manotazo a los fondos de la AFP Argentina, después la eliminaron, hicieron muchas cosas que aquí han querido hacer pero se les ha bloqueado. Entonces estemos atentos, porque cada vez se revelan más cosas gracias a Dorothy Pérez y menos mal que ella está actuando, pero vemos que sigue aumentando el número de funcionarios estatales, siguen los abusos, muchas de estas personas que se descubre que están yendo ilegalmente a casinos en medio de licencia o de viaje, etcétera, no les pasa nada y el Estado sigue creciendo.
Y es esencial, es realmente urgente hacer recortes estatales. Hay que hacer despidos masivos en el Estado, porque está lleno de cargos que no tienen razón de ser, lleno de cargos parasitarios, y todo eso cuesta una millonada que sale de nuestro bolsillo y que nos quieren hacer pagar con cada vez más impuestos, con cada vez más gastos. Y después, para no quitar esos gastos millonarios donde ellos parasitan a costa nuestra, nos empiezan a decir que es por nuestro propio bien, que los derechos sociales, bla, 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 esos discursos estúpidos que hacen candidatos estatistas como Jara, que empiezan a decir estas materias. Entonces, estemos muy atentos. Excelentes gestiones de Dorothy Pérez, pero hay que estar muy alerta con la revelación del número cada vez en aumento y a números críticos de funcionarios estatales y el gasto millonario que está surgiendo a costa nuestra como consecuencia de eso. Lleno de personas que están contratando y que, seamos sinceros, están en cargos que no tienen ni razón de ser. Pero bueno, más allá de todo eso, ¿qué les parece estas nuevas gestiones de Dorothy Pérez y los descubrimientos del masivo número de funcionarios estatales? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video y los pueden colocar abajo en los comentarios. Ahí los estoy leyendo. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.